Bueno, seguimos ahora con el punto 3, una reseña histórica de los lenguajes de programación. Bueno, para hacerlo fácil, yo dividí la historia, por así decirlo, en 4 etapas. La primera es cuando los lenguajes eran código y realmente todavía no habían computadores. Luego, cuando comienzan a aparecer los computadores con alimentación eléctrica. Luego, cuando surgen los lenguajes de bajo nivel y muy rápidamente los de alto nivel, y después pues cuando ya están los lenguajes de alto nivel y cuáles son las tendencias actuales de los lenguajes en desarrollo. Bien, comencemos hablando de la época en donde no existían computadores. ¿Cómo podemos decir que este es el comienzo de la historia de los lenguajes? Bueno, porque eran códigos. ¿A qué nos referimos? Bueno, en 1801 comenzamos con la máquina de telar de Jacquard. ¿Qué utilizaba él? Esa máquina, tarjetas perforadas para que la punta del brazo que hilaba hiciera patrones en la ropa, en las telas. Eso fue lo primero que se conoció como código. Luego en 1890 Hollerith usó el método similar también con tarjetas perforadas, pero para hacer un censo. Estos son los relatos o historias más antiguos de lo que se conoce como código, más cercanas a nuestra época, porque antes también se habían dado casos como estos, pero estos fueron los más cercanos a nuestras épocas con el uso de código. Luego podríamos llegar a la etapa en donde comienzan las computadoras con alimentación eléctrica, en 1940. Se destaca, por ejemplo, en 1943 el sistema de codificación ENIAC para la máquina ENIAC, que fue una de las primeras cosas que se consideró computadoras. Eran unas supercomputadoras que realizaban cálculos lentos, pero al fin y al cabo eran computadoras. Utilizaban mucho el código binario, no era algo ni siquiera de bajo nivel, era un código casi clave Morse o de ceros y unos. Luego, en 1955 y 1959 comienzan a surgir los lenguajes de bajo nivel. ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Es un lenguaje que está cercano al lenguaje que tiene una computadora, que es el código binario, pero también llega al punto de ser un tanto legible por el ser humano. Eso es un lenguaje de bajo nivel. Se destacan entre esos Fortran y COBOL. Luego comienzan a surgir lenguajes de bajo nivel, pero un poco más entendibles, ya algo más o menos cercano a los lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes que les mostré ahorita. En 1964 surge BASIC, que fue uno de los primeros lenguajes de propósito general, es decir, para cualquier clase de software a crear. Luego en 1970 surge Pascal, que fue creado con propósitos educativos, matemáticos, de cálculo. En el 78 surge SQL. En su versión inicial no sé exactamente cuál fue su uso, pero sí sé que en la actualidad es usado para gestionar base de datos y funciona junto con PHP. En 1980, 2 años después, surge C++, una versión mejorada de C. C fue el predecesor de C++, y C++, la mejora que le hicieron fue que contenía clases. Y luego en la actualidad, aparte de que está C++, también tenemos C#, que es una versión mejorada. Más adelante al final comentaré eso. Y luego ya comienzan a surgir los lenguajes de alto nivel, lenguajes pero muy fáciles de entender. ¿Cómo cuáles? Bueno, en el 91 surgieron dos muy usados en la actualidad, que son Python y HTML. Recordemos, HTML es un estándar para páginas web. Actualmente está en el estándar HTML5. En el 93 surge Ruby, que también es un lenguaje poco tipado, muy fácil de entender. Y luego en el 95 surgen tres que hoy son muy utilizados en todo aspecto, pues cada uno en su especialidad, que son Java, JavaScript y PHP. Ahora, ¿qué podemos decir de las tendencias actuales de los que desarrollan los lenguajes de programación? Bueno, encontré 5 puntos interesantes. El primero, se busca que los lenguajes sean más seguros y confiables, en vista de cómo cada vez está más en peligro nuestra privacidad y también en peligro debido a el open source, que son proyectos de código abierto. También que sean seguros y confiables estos lenguajes a la hora de ser creados.
También los lenguajes orientados a componentes, otro paradigma que están trabajando. También la integración de bases de datos y bases de datos relacionales, es decir, relacionar bases de datos una con otra para mayor, eh, mayor funcionalidad en las páginas web o en temas relacionados con la nube. También otro tipo de paradigma que es la programación orientada a aspectos, otro tipo de tendencia actual. Y otro punto interesante que encontré fue lenguajes que soporten trabajar con las GPUs en paralelo. La GPU es el procesador gráfico integrado que traen las tarjetas gráficas. Que el lenguaje pueda trabajar con esta tecnología en paralelo. Bueno, eso fue lo que pude destacar o quise destacar de la historia de los computadores. Espero también sus aportes. Bueno, siguiente punto es las ventajas de la programación orientada a objetos. Bueno, logré investigar cosas muy interesantes. Primero, cosas generales, es que el código es reutilizable. Eh, es muy fácil de mantener y modificar los objetos existentes. Nos facilita la creación de ricas interfaces gráficas para el usuario final y se acopla muy bien a las bases de datos. Ahora, ventajas relacionadas con características particulares de este paradigma. ¿Cuáles son? Bueno, 4. La primera, abstracción. ¿Qué quiere decir esto? De forma sencilla, que se ignoran los detalles y se tiene en cuenta solo lo fundamental. De ahí surgieron las clases, que es como una descripción general de los posibles objetos que pueden salir de esa clase. ¿Esto qué permitió? Que los programas fuesen más grandes, más completos, pero con menos líneas de código. Algo muy importante. Otra ventaja propia de la programación orientada a objetos es la encapsulación. Mucho antes de este paradigma era muy difícil programar debido a que esto no existía. ¿Qué es la encapsulación? Imaginémonos que tenemos todo el software, todo el lenguaje, todo un software escrito en el lenguaje cualquiera que sea orientado a objetos. Y es tan grande que cuando nosotros tenemos variables, a veces por error las podemos usar para muchas funciones. Entonces eso hace que haya un desorden. Que una variable funciona acá y acá y acá y acá y también funciona por acá y por acá, por acá. Y eso entonces funciona en X. Y ¿qué pasa? Un desorden total. El encapsulado, ¿cuál fue su función? Que el código estuviese, digamos, las funciones, cada función o clase o paquete, por así decirlo, estuviera encapsulado o protegido, para que las variables y las funciones no se usaran tanto por error o por intención, hasta el punto de que no fuese entendible el código y tampoco pudiese siquiera correr, que botara error. Para eso fue la encapsulación, para proteger el código de que no se usara para todo y que tampoco se tuviera que usar variables para cada cosa. Finalmente, modularización. La modularización es algo que va de la mano con la encapsulación. La modularización es otra característica propia de este lenguaje, que es que se fragmenta el software o código en clases. Supongamos que actualmente tenemos un equipo sonido que trae todos los componentes unidos. La modularización vendría siendo como los multicomponentes de antes, que traían todas las funciones por separado, que el CD, que los bajos y los agudos, que las otras entradas que había, que las salidas para los parlantes, en fin, o las entradas de cassettes. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que la modularización permite que el software, el código que estamos haciendo, esté dividido por secciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que así se divide en clases, como ya hablamos, y esto permite que el sistema corra a pesar de que se produzca un error en una sección. Eso hace que se produzca un error acá, el lenguaje o el código, el software, sigue corriendo sin detenerse. Esto tiene sus excepciones, pero es muy útil para que el lenguaje siga corriendo, el código siga su curso a pesar de los errores. Muy útil también. Y otro detalle de otra ventaja de este lenguaje es que se caracteriza porque posee jerarquización. Sencillamente, ¿qué es esto?
que se le da más autoridad a unas clases que a otras. Ahí surgen las superclases y las clases. ¿Esto qué hace? Da orden al código. Permite que unas clases tengan más autoridad sobre otras, que se pueda dar la herencia, que es otra característica particular de la programación orientada a objetos. También permite que se pueda dar uso colaborativo al código, sin violar la encapsulación. Eso es un detalle interesante. Y finalmente, que haya menos código, porque así, como se usa de forma colaborativa el código, se puede usar una función que sirva para esto, una función que colabore con esto, pero sin que haya un desorden, es decir, sin que esto deje de ser parte de esto. O sea, esto acá es un bloque de código particular encapsulado, pero puede ayudar a otro bloque, sin necesidad de que este se integre con este y se revuelva todo. No, solamente se colaboran, pero siguen siendo encapsulados. Estas son muchas ventajas que trajo este paradigma de programación que permiten que hoy se pueda programar de forma más fácil a como era antes. La verdad, deberíamos estar agradecidos por esto, porque gracias a este tipo de paradigmas, como en la programación orientada a objetos, es que hay programas tan complejos hoy y útiles que podemos usar y tal vez ni nos damos cuenta que usamos.